Las historias de Poniente a menudo se escriben con sangre y fuego, pero las más profundas, las que de verdad importan, no se estudian en los libros de la Ciudadela, sino que se recuerdan a través de sus leyendas, y entre ellas, pocas brillan con mayor pureza que la de Ser Duncan el Alto, el legendario caballero de los 7 reinos. Los cronistas insinúan que la leyenda de Dunk concluyó en las llamas de Refugio Estival. Pero ¿y si no fue así? ¿Y si sobrevivió y aún está presente en los grandes acontecimientos de la Canción de Hielo y Fuego? Esa es una de las teorías que, tras la publicación de la Enciclopedia del Mundo de Hielo y Fuego en 2014, no ha dejado de circular por los foros y es tema habitual de conversación de los lectores más perspicaces. Una teoría que desafía el paso del tiempo y la longevidad humana, pues de ser cierta, Dunk habría superado los 106 años de edad y no descansaría bajo tierra, sino que caminaría por las nieves perpetuas de más allá del muro, como un misterioso jinete envuelto en los negros ropajes de la Guardia de la Noche. Un explorador de manos ennegrecidas y rostro oculto, muerto hace mucho tiempo, y cuya lealtad permanece inquebrantable en defensa de los reinos de los hombres, de la gran amenaza procedente de las tierras del eterno invierno. El enigmático personaje no utiliza nombre alguno, pero Samuel Tarly lo llamaba Manos Frías. En la serie Juego de Tronos el papel de este personaje se le otorgó a Benjen Stark, pero el escritor George R.R. Martin negó que ese fuera el destino del Benjen de los libros. Y ahora, con las últimas declaraciones de Dexter Solancel, la teoría de que Dunk es Manos Frías ha cobrado más fuerza que nunca. En esa entrevista, el joven actor que interpreta al pequeño Egg en El Caballero de los 7 Reinos revelaba, desde su más tierna inocencia y sin saber lo que desataría dentro del fandom, que el propio escritor le ha confirmado a él y a Peter Claffey que Ser Duncan el Alto sobrevivió a la tragedia de Refugio Estival. Por ello, hoy en Crónicas de Poniente vamos a explorar y recopilar todas las pistas que nos llevan a desmentir o afirmar que el misterioso jinete que ayuda a Bran Stark a llegar hasta el Cuervo de 3 Ojos es el mítico Ser Duncan el Alto. Y también revelaremos qué dice el libro blanco de Juego de Tronos sobre el final de este gran paladín de la Canción de Hielo y Fuego. Para poder organizar bien esta teoría, tenemos que comenzar, como no podía ser de otra manera, por el final, o el que creíamos que era el final de Ser Duncan el Alto, la tragedia de Refugio Estival. Era el año 259 después de la conquista, y el rey Aegon V, nuestro querido Egg, se trasladó a Refugio Estival, la residencia de verano de la casa Targaryen, para celebrar el inminente nacimiento de su nieto Rhaegar. Pero tras el telón de las celebraciones, el monarca realizó un ritual en el que intentó hacer eclosionar 7 huevos de dragón. Y ese ritual salió mal. A pesar de la presencia de piromantes, el fuego valirio se descontroló y muchos presentes perecieron en el incendio. Entre ellos, el rey Aegon, su hijo, el príncipe Duncan, así como posiblemente la esposa de este, Jenny de Piedras Viejas, y según Ser Barristan el Bravo, también la bruja de los bosques que la acompañaba. En cuanto a Dunk, la carta escrita por el maestre Corso antes de morir en la tragedia deja constancia de que gracias al valor del Lord Comandante Ser Duncan el Alto, uno o varios asistentes sobrevivieron, entre los cuales se especula podría estar la princesa Rhaela Targaryen, salvando así el linaje del príncipe que fue prometido. Muchos lectores entendimos entonces que el destino de Dunk, o una parte importante de su destino para con la Canción de Hielo y Fuego, era precisamente ese, salvar a Rhaela, que esa noche dio a luz a Rhaegar, supuesto padre de Jon Nieve, y años más tarde también daría luz a Daenerys, personajes incuestionablemente imprescindibles para el futuro de los 7 reinos. A partir de aquí, ¿por qué damos por hecho que Dunk murió en la tragedia? Porque en la Enciclopedia del Mundo de Hielo y Fuego se dice que después de Refugio Estival, el joven Espada Blanca, Ser Gerold Hightower, fue nombrado Lord Comandante de la Guardia Real. Y tal y como dice Barristan Selmy, en el libro Juego de Tronos, la Guardia Real es una hermandad cuyos votos son de por vida, y solo la muerte libera al Lord Comandante de su sagrada misión. Esta es una de las posibles pequeñas trampas que el escritor George Martin ha dejado para sus lectores, porque lo cierto es que en ningún momento se confirma que Dunk muriera en el incendio. Ahora bien, si es cierto lo que Dexter Solancel afirma, y muchos teorizan, si Ser Duncan sobrevivió, ¿por qué no regresó a la Fortaleza Roja para servir al rey Jaehaerys? ¿Dónde fue? Si rescató a algunos invitados, ¿acaso nadie fue testigo de su supervivencia?
Lo cierto es que, por alguna razón que desconocemos, los pocos supervivientes que lograron escapar no quisieron dar testimonio de lo sucedido, ya fuera por el dolor y el terror desatados por el incendio o porque alguna autoridad dentro de la casa Targaryen obligara a todos a guardar silencio, dejando así a todos los lectores en manos de la especulación. Si sabemos que para Dunk, Egg era más que su rey, era como un hermano, y no poder salvarlo de aquel incendio debió ser devastador. El viejo caballero tenía ya 67 años y había pasado casi toda su vida junto a Egg, de modo que perdió a su amigo y fracasó en la misión de todo Lord Comandante de la Guardia Real, mantener a salvo al rey. No cabe duda de que para un paladín del código de la caballería como era Ser Duncan el Alto, incumplir aquel voto le hizo sentir indigno de la capa blanca, provocando quizá así su renuncia al cargo, y siendo alguien tan importante como debió ser para la familia Targaryen, probablemente decidieron respetar su decisión, esquivando dar detalles sobre su paradero o seguir sus pasos tras Refugio Estival. La pregunta que surge a partir de aquí es, ¿entonces a dónde fue? Existen varias teorías al respecto. Hay quienes creen que podría haber terminado sus días tal y como comenzaron, como un caballero errante, al igual que Ser Arlan del Árbol de la Moneda. ¿Puede que viajara más allá del mar angosto para vivir de su espada en el exilio como mercenario? ¿Acaso en ese tiempo tomó a un último escudero que podría estar vivo en Juego de Tronos y se revelará en Vientos de Invierno? Viajó hasta la isla de Tarth para hacer una última visita a sus descendientes y dejó allí el escudo que años más tarde Brienne encontraría en la armería de su padre. Todos esos escenarios son posibles, pero pienso que si George R.R. Martin consideró que dar su vida en Refugio Estival por salvar a la princesa Rhaella e intentar después salvar a Egg no era un buen punto y final para el personaje, me parece improbable que el escritor no haya decidido darle un destino más importante. Y es que esa palabra, destino, parece acompañar a este caballero desde el inicio de su historia. Aquí en Refugio Estival tuvo que elegir entre salvar al rey o a la princesa embarazada. El código de la caballería y sus votos como guardia real le obligaban a salvar a los dos, pero tuvo que decidir, y al final, como gran paladín de la madre y defensor de los desprotegidos, rescató a la princesa y al príncipe Rhaegar, y Egg se consumió junto con su deseo de traer de vuelta a los dragones. Con esa decisión quedó inexorablemente ligado a la canción de Hielo y Fuego, y creo que es bastante poético para su arco narrativo que el resto de su vida, y posteriormente en su muerte, siguiera conectado a ella, dedicando sus últimos días a la mayor misión de todas, proteger los 7 reinos, que por otra parte era probablemente lo que pretendía Egg, una misión que ineludiblemente lo llevaría al norte, concretamente al muro que defiende los reinos de los hombres. ¿Qué lo motivaría a viajar allí? Quizá la primera intención de Dunk era pasar sus últimos días como miembro juramentado de la Guardia de la Noche, casi como una penitencia por fallar a Aegon. Era un lugar que, por otro lado, siempre había querido visitar, según reitera en sus aventuras, fantaseando incluso en sus primeros años con que su padre podría estar allí. Un lugar que finalmente visitó al menos en una ocasión, cuando en torno al año 233 escoltó al maestre Aemon hasta allí, a petición de Egg. Sin embargo, más allá de la voluntad de Dunk de viajar al muro, también hay que tener en cuenta algunos personajes mágicos que influyen intencionalmente o no en los grandes acontecimientos de la canción de Hielo y Fuego. Uno de ellos estaba allí presente en Refugio Estival, y no es otro que la antes mencionada Bruja de los Bosques. Y es que Barristan estaba equivocado. La extraña mujer no pereció en las llamas, pues 40 años más tarde reapareció en la colina de Alto Corazón en el libro Tormenta de Espadas. Aquella mujer, que posiblemente fuera una hija del bosque o estuviera emparentada con ellos, es la misma que Jenny de Piedras Viejas llevó a la corte del rey Aegon V y presagió que de la estirpe del príncipe Aerys y la princesa Rhaella nacería el príncipe que fue prometido. En los tiempos de la Guerra de los 5 Reyes es conocida por la Hermandad sin Estandartes como el Fantasma de Alto Corazón, y gracias al punto de vista de Arya Stark presenciamos atónitos cómo sus predicciones son incuestionablemente certeras. Entonces, si Barristan Selmy y probablemente otros miembros de la corte creyeron erróneamente que aquella mujer murió en Refugio Estival, ¿podría haber sucedido lo mismo con Ser Duncan el Alto? ¿Y si ante tal desbordamiento de magia la bruja tuvo alguna revelación? ¿Podría haber ofrecido a Dunk alguna visión que le llevara al norte? ¿Acaso abandonaron Refugio Estival juntos? Esto nos lleva al segundo elemento mágico a tener en cuenta: los hombres verdes.
Estos extraños seres viven en la Isla de los Rostros, en el Ojo de Dioses, el gran lago frente al castillo de Harrenhal. Y este lugar, plagado de arcianos, no está muy lejos de Alto Corazón, la zona a la que se retiraría esta mujer, o al menos donde la encontramos en Tormenta de Espadas. En House of the Dragon, como una licencia creativa que se dieron los showrunners, vimos fugazmente a uno de estos hombres verdes en la segunda temporada, hombres con cornamenta, que a veces cabalgan a lomos de alces, según la vieja Tata. George R.R. Martin dice que tiene intención de que estos personajes tengan presencia en el futuro de la saga, pero también se especula que podrían haber intervenido en hechos del pasado, como por ejemplo cuando Howland Reed vivió con ellos durante un periodo de tiempo, justo antes del torneo de Harrenhal, en el que entabló una gran amistad con los Stark. Durante la Danza de los Dragones, dicen algunos cronistas que uno de sus personajes desapareció, visitó la Isla de los Rostros con su dragón y luego reapareció en el tablero de juego. Y tiempo después, los cuerpos de otros dos personajes históricos mencionados en el libro Fuego y Sangre cayeron en las aguas del lago. El cadáver de uno apareció, pero el del otro no. ¿Intervienen de alguna manera los hombres verdes en los grandes acontecimientos de los Siete Reinos? ¿Podría Dunk haber viajado hasta la isla por su cuenta o por recomendación de la bruja de los bosques? ¿Quizá el caballero tuvo algún encuentro con ellos? El gran alce del que hablaremos más tarde, como poco, los conecta de alguna manera. El último y tercer personaje mágico a tener en cuenta es el más influyente de todos, Brynden Ríos. En el momento en el que se produce la tragedia de Refugio Estival, Cuervo de Sangre llevaba 7 años desaparecido más allá del muro, probablemente convertido ya en el Cuervo de Tres Ojos. Cuando se perdió su rastro era, además, el Lord Comandante de la Guardia de la Noche y había sido enviado al muro por el propio Aegon, o al menos eso es lo que dicen los cronistas. Viajó en el mismo barco que el maestre Aemon y por tanto con ellos estaba Dunk. Existen muchos motivos por los cuales Ser Duncan el Alto podría haberse dirigido al muro, pero creo que uno de los más poderosos es la presencia del Lord Cuervo de Sangre. ¿Podría Brynden haberse comunicado con Dunk tras la tragedia de Refugio Estival? De una manera u otra, parece plausible que algo o alguien condujeron a nuestro caballero a viajar más allá del muro. Puede que el propio Cuervo de Tres Ojos lo hiciera a través de los Sueños Verdes, del mismo modo que llevó a Bran Stark hasta él. Y esto nos lleva ya así a la teoría de que Ser Duncan el Alto podría ser Manos Frías, un explorador que ayudará al Cuervo de Tres Ojos a guiar a Bran Stark hasta la cueva donde reside, como el último verdevidente. En la serie fusionaron este personaje con el de Benjen Stark, pero hacia finales de 2011, en un manuscrito del libro Danza de Dragones donde aparece Manos Frías, su editora, Anne Groel, le preguntó a George R.R. Martin si era en realidad Benjen, y el escritor respondió categóricamente que no. Por tanto, descartando el personaje que parecía más obvio, ¿qué datos importantes tenemos sobre él? Vamos a recuperar aquí el resumen que hicimos para las crónicas de Manos Frías. La primera aparición que tenemos del personaje tiene lugar en el tercer capítulo de Samwell Tarly en el libro Tormenta de Espadas. Sam, Ellie y su bebé habían huido del torreón de Craster y en su viaje hacia el muro fueron atacados por un grupo de espectros. Gracias a la intervención de un misterioso jinete y una bandada de cuervos, por supuesto controlada por el Cuervo de Tres Ojos, tuvieron tiempo de escapar. La primera palabra que pronuncia el enigmático jinete es hermano, dirigiéndose a Samwell, lo que parece indicar que era un hombre de la Guardia de la Noche. Su descripción además apunta en esa dirección. Se nos dice que estaba vestido de pies a cabeza con ropas negras y grises, envuelto en varias capas de lana, cuero endurecido y cota de malla, y montaba lomos de un enorme alce. Tenía la mitad del rostro oculto por una capucha y una bufanda de lana negra, y cuando les ofreció su mano en la huida, se dieron cuenta de que no llevaba guante. Era una mano negra y fría como el hielo, con dedos duros como la piedra, y por ese motivo, y desconociendo su verdadero nombre, Sam y Ellie le llamaban Manos Frías. Según la descripción de Sam, estaba tan pálido como un espectro, pero los espectros tenían los ojos azules y carecían de lengua, o quizá ya no sabían usarla. Sin embargo, Manos Frías tenía los ojos negros y hablaba perfectamente la lengua común. Junto al explorador, la bandada de cuervos se mantenía siempre cerca, susurrándole los peligros que había delante y tras ellos. Durante el trayecto hacia el muro, este extraño salvador les cuenta que está buscando a alguien.
De alguna manera sabía que ese alguien lo encontraría en el Fuerte de la Noche, y allí condujo a Sam y Ellie hasta la Puerta Negra, el acceso norte de la fortaleza. En realidad la Puerta Negra no era negra, era de madera de arciano y tenía un rostro viejo y blanquecino, arrugado y encogido, emitiendo un brillo de leche y luz de luna. Según Manos Frías, el muro es mucho más que un montón de piedras y hielo, pues también está hecho de hechizos. Hechizos antiguos y muy poderosos, y por aquella razón necesitaba a Sam. Solo un hombre de la Guardia de la Noche podría abrirla, y sin duda Manos Frías conocía las palabras, y de hecho la puerta se abrió, pero los hechizos que la protegían impedían el paso a una criatura como él, de modo que necesitaba a los vivos para que la cruzasen, y le trajeran al objetivo de su misión. Así pues, le dijo a Sam que ayudase a quienes se encontrasen en el interior del Fuerte de la Noche a cruzar al otro lado del muro, y ese alguien resultaría ser Bran Stark. Cumpliendo su palabra, Sam lo condujo hasta Manos Frías y posteriormente tuvo que jurar hasta en 3 ocasiones que mantendría en secreto que el joven Stark no había muerto. Una a Bran, otra a Jojen Reed y una última vez al propio Manos Frías. Era un secreto que el bueno de Sam no podría revelar ni siquiera a Jon Nieve. Tras cruzar la Puerta Negra, Bran, Hodor, Mira y Jojen Reed pasarían varias semanas junto al extraño explorador, viajando al norte del muro hacia la cueva del Cuervo de 3 ojos. Al principio el niño de Invernalia pensó que podía ser un hombre verde, ya que recordaba lo que la vieja Tata había dicho sobre que cabalgaban sobre alces, pero Manos Frías no se parecía en nada a los hombres verdes de las leyendas, salvo por aquella montura. Al igual que el muro, Verano, el lobo huargo de Bran, también detectaba la magia que emanaba el explorador. La descripción del texto dice que olía a carne muerta, sangre seca y un atisbo de podrido. Además tenía la voz floja y débil, y pronto descubrimos que no bebe, no come, no necesita dormir y no le afecta el frío. Tampoco se le veía ni rastro de aliento cuando hablaba. Por tanto, no había ninguna duda de que aquel ser estaba muerto, y algún arcano sortilegio lo mantenía en pie. El propio Manos Frías explicó que sus manos estaban negras porque cuando el corazón deja de latir, la sangre se acumula en las extremidades, donde se espesa y se coagula, mientras el resto del cuerpo se vuelve blanco como la leche. Temeroso de estar en manos de un siervo del enemigo, Bran le pregunta: ¿quién es el Cuervo de 3 ojos? A lo que Manos Frías respondió: un amigo, un soñador, el último verdevidente. Con el paso de los días, el viaje hasta el Cuervo de 3 ojos se fue haciendo cada vez más duro, con más frío, más nieve y más hambre para los vivos. El alce cayó y se levantó en 2 ocasiones, pero a la tercera murió, y el explorador murmuró unas oraciones en una lengua extraña mientras degollaba al animal para que sirviera de alimento al grupo. Días más tarde llegaron a la cueva del Cuervo de 3 ojos, no sin antes ser atacados por un grupo de espectros que había permanecido oculto bajo la nieve. Manos Frías los resistió mientras los demás conseguían entrar en la cueva, y allí una hija del bosque llamada Hoja le dice a Bran que el explorador no puede entrar, pues está protegida por la misma magia que protege al muro, pero también le consuela diciendo que no debe temer porque lo maten, pues ya murió hace mucho tiempo. Esta es toda la información que tenemos de Manos Frías publicada hasta la fecha, y ahora con estos datos sobre la mesa vamos a ahondar en cada uno de ellos e intentar dar forma a la teoría que sostiene que detrás de su identidad está Ser Duncan el Alto. En primer lugar, Manos Frías parece ser un miembro de la Guardia de la Noche, y este es el principal escollo de la teoría. Resulta muy extraño que nadie en el muro ni en sus registros se haga referencia a que un personaje tan importante como Ser Duncan el Alto haya ingresado en la hermandad. Podemos fantasear con medio centenar de escenarios posibles: que llegó bajo una falsa identidad, que la familia real obligó a un voto de silencio a la guardia, que murió o desapareció poco tiempo después de su llegada, y su paso por allí fue anecdótico. En cualquiera de todos estos casos, un tipo como Ser Duncan el Alto, desde mi punto de vista, no pasaría inadvertido, aunque el propio maestre Aemon, que lo conocía, no revelara su identidad, o que el legendario caballero solo permaneciera un breve tiempo en Guardia Oriente del Mar como un anónimo. Pero tendemos a pensar que como miembro de la Guardia, Dunk pasó por alguno de los castillos habitados del muro, y no se valora tanto la posibilidad de que Brynden le hiciera llegar hasta él por otro camino. ¿La Puerta Negra quizá? ¿La misma que más tarde mostró a Sam? Sabemos que Lord Cuervo de Sangre había tenido durante prácticamente toda su vida 1000 ojos y uno más,
una red de espías, animales que controlaba con su habilidad como cambiapieles y su propia guardia personal, los Picos de Cuervo, que partieron con él al muro, ingresaron en la Guardia de la Noche y probablemente desaparecieron con él más allá. No es imposible que uno de esos Picos de Cuervo que desaparecieron con Brinden siguiera vivo entonces, pues solo había desaparecido hacía 7 años. Eran pues en ese momento hermanos negros de la Guardia, vivos, y bien podrían haber cruzado la Puerta Negra y llevado a Dunk hasta el Cuervo de 3 ojos. Y como no, Brinden Ríos, aunque había desaparecido y otro hermano lo había sustituido en su cargo en el muro, seguía siendo un Lord Comandante de la Guardia de la Noche, por lo que tampoco me parece improbable que le permitiera a Dunk, si ese era su deseo desde el principio, que pronunciara un voto de juramento hacia la hermandad para convertirse en la espada y el escudo que defiende los reinos de los hombres. De esta manera creo que se podría justificar que fuera un hermano negro, pero nadie en el muro sabría del paradero y el destino de Ser Duncan el Alto. Sobre el parecido físico de Dunk y Manos Frías no tenemos datos suficientes para compararlos, salvo unos pocos detalles. En ningún momento se menciona la altura de Manos Frías, siendo algo que, en el caso de Dunk, destaca a la vista para cualquier personaje, pero el hecho de que monte un alce enorme sí que da una sutil pista de que su jinete debía ser alguien bastante imponente. Biológicamente hay especies de grandes alces que superan en altura a los caballos más altos, y su aspecto se ve aún más impresionante teniendo en cuenta la gran cornamenta, de manera que, si se trataba de uno de estos ejemplares, hasta un tipo como Dunk se vería pequeño montado en él. Tampoco sabemos si Dunk tiene los ojos negros, al igual que el misterioso jinete, aunque en la novela gráfica oficial, el ilustrador Mike S. Miller lo ilustró con ojos de color marrón con la aprobación de George, y en cualquiera de los casos, el proceso en el que lo convirtió en Manos Frías podría haber cambiado el color original, tal y como sucede con los espectros. Otro dato sobre el que se especula es el color de la mano. Hay quienes creen que el hecho de que esté negra es una secuela del incendio de refugio estival, pero personalmente creo que, tal y como indica Manos Frías, es más bien una consecuencia de que su corazón dejó de latir, y la sangre efectivamente se coaguló en sus manos y pies, ya que es la misma descripción a la que se ajustan los espectros comunes. Por otro lado, el dato que aporta Hoja, diciendo que Manos Frías murió hace mucho tiempo, descarta a otros muchos candidatos que a lo largo de los años se han ido especulando sobre su identidad. Benjen Stark, Ser Waymar Royce, el protagonista del prólogo de Juego de Tronos, Will, uno de sus acompañantes y asesinado por el propio Ser Waymar, o incluso Serpiente de Piedra, compañero desaparecido del fallecido Corin Mediamano. Son nombres que aparecen en las teorías y de los cuales ya hemos hablado en el vídeo original de Manos Frías, que sigue activo en Crónicas de Poniente. Pero lo cierto es que ninguno de ellos lleva muerto o desaparecido más de 2 o 3 años. En cambio, Dunk y presumiblemente los Picos de Cuervo de Brinden Ríos desaparecieron hace 40 años, lo cual sí que encaja con la descripción de muerto hace mucho tiempo, sabiendo que quien lo dice es una hija del bosque que ha vivido 2 siglos. En el caso de Dunk, no cabe duda de que murió poco después de cruzar al muro, ya fuera por la vejez o en algún ataque, pero entre las muchas artes que domina Brinden Ríos, no me cabe duda de que llegó a dominar la necromancia. Y si un personaje mucho menos importante, como es el maestre Qyburn, logró convertir a Ser Gregor Clegane en un no muerto al servicio de Cersei Lannister, es más que seguro que Brinden Ríos llegó mucho más lejos que él, pudiendo mantener así activo a Dunk incluso tras su muerte. También hay un aspecto de su personalidad que comparten Dunk y Manos Frías, que es el cariño o la empatía por sus monturas. En el relato El Caballero Errante, Dunk se entristeció profundamente cuando tuvo que vender a buen paso. Y en el siguiente relato, La Espada Leal, sufrió con la muerte de Tostada, al cual enterró y lloró en un sueño. Aunque en realidad no tuvo tiempo ni de llorarla ni de enterrarla debido a que sus compañeros no se habían mostrado dispuestos a esperar. En cambio, Manos Frías pudo tomarse el tiempo de pronunciar unas bendiciones en la lengua de los antiguos hombres, o quizá la lengua de los hijos del bosque, cuando el alce murió y lo utilizó para alimentar al grupo de Bran. El último dato a tener en cuenta es, de nuevo, la relación que Dunk tiene con Brinden Ríos, quizá el punto que mejor sostiene esta teoría. Repasemos las pistas que nos dejan las aventuras de Dunk y Egg. El primer encuentro entre Brinden Ríos y Ser Duncan tuvo lugar en Desembarco del Rey, 4 años antes del torneo de Vado Ceniza.
Dunk recuerda que en una visita a la capital, cuando ya servía a Ser Arlan, vio a Cuervo de Sangre subir por la calle del acero a lomos de su caballo pálido, seguido por 50 picos de cuervo. En aquel momento Dunk lo observó con tal intensidad que entre toda la multitud el hechicero del rey Daeron se volvió y lo miró directamente a él. Solo tenía un ojo, y era un ojo rojo muy vivo, recordaba Dunk. En el otro lado de la cara, la cuenca estaba vacía. Sin embargo, tuvo la sensación de que los dos ojos le taladraban la piel y se le clavaban hasta el alma. ¿Es posible que ya entonces Lord Cuervo de Sangre viera algo en aquel muchacho? Tengamos en cuenta que el relato de la espada leal, donde encontramos este extracto, se publicó poco tiempo después de Tormenta de Espadas, donde aparece por primera vez Manos Frías. En el tercer relato, El Caballero Misterioso, Brinden es plenamente consciente de las aventuras de Dunk y Egg, y además todo parece indicar que incluso él mismo en persona, bajo la identidad del caballero Ser Maynard Plumm, veló por la seguridad de Ser Duncan y su escudero. ¿Quién es usted?, le preguntó Dunk. Un amigo, contestó Ser Maynard. ¿Quién es el Cuervo de Tres Ojos?, preguntó Bran. Un amigo, un soñador, el último verdevidente, dijo Manos Frías. Al final del relato, el propio Dunk se presenta respetuoso y servil ante Brinden Ríos, ya sin disfraz, y parece haber una buena sintonía entre ellos. Más tarde, Aegon y Brinden participaron en la tercera rebelión Fuego Oscuro, donde posiblemente también estuviera Ser Duncan. En cualquier caso, con el tiempo, Brinden, al igual que todo el reino, sabría de la valía de Dunk, no solo con la espada, sino por sus valores, y convertido en el Cuervo de Tres Ojos, no cabe duda de que vio o supo lo que aconteció en Refugio Estival, donde el legendario caballero se mostró una vez más como una pieza importante en el intrincado engranaje de la canción de Hielo y Fuego, al salvar a Rhaela Targaryen. Por tanto, no sería de extrañar que, si sobrevivió, ahora ayude a un personaje clave como es Bran Stark a llegar hasta el Cuervo de Tres Ojos para que se convierta en el siguiente gran verdevidente. Además, si esta teoría se cumpliera, al igual que la teoría de que hay varios descendientes de Dunk en Juego de Tronos, siendo uno de ellos Hodor, se daría la extraña coincidencia de que ambos, Dunk y Hodor, se encontrarían más allá del muro, y ambos, de manera diferente, terminarían ayudando a Bran para que cumpla su papel en la canción de Hielo y Fuego. Por último, añadiremos un dato curioso, y es que en realidad en la versión de HBO de Juego de Tronos sí que se ha escrito un final para Dunk y aparece reflejado en el Libro Blanco de la Guardia Real. En el episodio 1 de la tercera temporada, Ser Duncan el Alto es mencionado por Joffrey, que dice que tiene 4 páginas en el Libro Blanco. Sir Duncan the Tall. 4 pages for Sir Duncan. Pero la última página donde podemos leer el final de su historia no aparece en pantalla, sino en una imagen subida el 3 de mayo de 2014 en la página oficial de Facebook de la serie Juego de Tronos. En ella se pueden leer hechos desconocidos o creados para la serie sobre la historia de Dunk. Por ejemplo, que ya como Lord Comandante ganó el torneo de Árbol de la Moneda, celebrado por el rey Aegon en su honor, y tras vencer a todos sus rivales, nombró reina del amor y la belleza a una plebeya. Una historia de la que nunca hemos oído hablar. También se destaca que después de eso, Ser Duncan rescató a la hija de Lord Daemon Lannister, recluida en la isla de Pike después de que su barco fuera asaltado por los Greyjoy. Sobre esto hay que decir que Lord Daemon Lannister murió poco después del torneo de Vado Ceniza, en el 209, y Dunk fue Lord Comandante durante el reinado de Egg, después del 233. No hubo por tanto ningún Lord Daemon en ese tiempo, sino que en su lugar gobernaba su hijo, Lord Geralt, y después el hijo de este, Lord Tytos, el padre de Tywin. Pero el dato verdaderamente interesante viene al final, donde la caligrafía del nuevo Lord Comandante deja por escrito lo siguiente sobre Dunk. Pereció en el misterioso incendio de Refugio Estival, junto al rey Aegon y el príncipe Duncan Targaryen. Esta es la versión oficial que tenemos por ahora de la historia de Dunk en el universo de la serie de Juego de Tronos, aunque por supuesto todo esto puede cambiar con la nueva serie del Caballero de los Siete Reinos, más aún teniendo en cuenta que esta imagen nunca apareció en pantalla, y en cualquier caso esto no hace sino alimentar más la teoría de que todos creyeron que Dunk realmente murió en ese incendio, o en su defecto permitieron que viviera sus últimos días en el anonimato. Y con toda la información que hemos recopilado aquí, ¿vosotros qué opináis? ¿Creéis que Dunk sobrevivió? Quizá al estar al borde de la muerte, al igual que Bran, despertó un tercer ojo que lo llevó hasta Brinden Ríos.
¿Es nuestro querido caballero manos frías o creéis que su final fue diferente? Espero vuestra opinión en la caja de comentarios, hasta que lleguen las respuestas en Vientos de Invierno. Y hasta aquí toda la información que tenemos sobre esta teoría. Gracias a mis paladines de Patreon y a mis espadas leales, los miembros del canal, por su apoyo incondicional. Recuerda darle a me gusta si te ha gustado el vídeo y suscríbete para más crónicas del mundo de Hielo y Fuego.